¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. Con más de 50 años de una fría distancia entre ambos países, hoy Cuba y Estados Unidos están en proceso para normalizar sus relaciones diplomáticas al más alto nivel. Para hablar sobre el tema nos acompaña el experto internacionalista, el doctor Adolfo Laborde Carranco, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y quien ahora realiza una estancia de investigación en la Universidad de Illinois. Gracias por estar aquí con nosotros. Y como cada noche me acompaña Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde y Pepe Ureña. Yo soy Javier Oliva y lo invito a ver la nota introductoria que le hemos preparado sobre el tema. Estados Unidos y Cuba han vivido más de medio siglo en tensión y marcada distancia. Los motivos fueron que tras la Revolución Cubana se expropiaron los bienes estadounidenses en la isla. La respuesta del gobierno de la Unión Americana fue el embargo impuesto contra Cuba en octubre de 1960. La isla caribeña encontró apoyo en la entonces Unión Soviética y desató la crisis de los misiles durante el gobierno del presidente John F. Kennedy. Fue en 1992 cuando este embargo adquirió el carácter de ley con el propósito de mantener las sanciones contra la República de Cuba. El 17 de diciembre del 2014, el mundo se sorprendió cuando simultáneamente el presidente Castro y el presidente Barack Obama dieron el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Vamos a cambiar las relaciones, vamos a normalizar las relaciones. El presidente Castro también agradeció el apoyo del Papa Francisco para este acercamiento. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. En el marco de la 7ª Cumbre de las Américas, se llevó a cabo el encuentro histórico entre ambos países con claros esfuerzos por establecer una relación de paz. El presidente Barack Obama pide sacar de la lista de países patrocinadores del terrorismo a Cuba, así como derogar el embargo estadounidense. La decisión final la tiene el Congreso de su país. Este año el Congreso debe empezar a trabajar en quitar el embargo. La normalización de vínculos será un proceso largo y cuidadoso en el que ambas naciones darán el primer paso con la apertura de sus respectivas embajadas. Muy bien, estamos con Adolfo Laborde. Adolfo, además me da mucho gusto saludarte, somos colegas ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues mira, para introducir un poco la pregunta, como te comentaba antes de entrar a este primer bloque, el contexto, y más que el contexto donde está México y América Latina, sino el contexto internacional, claro. Porque esto evidentemente yo considero que las no relaciones entre Cuba y Estados Unidos es una de las reliquias de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, algo que ya está rebasado. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no hace 2 años? ¿Por qué no hace 3? Claro. ¿A qué obedece este inicio del negocio? Muy bien. Bueno, el número uno es, lo atribuimos a la doctrina Obama, así se le ha llamado, la nueva relación con algunas áreas geográficas del mundo, específicamente América Latina, Medio Oriente es otra, lo que está pasando geopolíticamente hablando en el caso de Rusia con el tema de Ucrania, eso es una. Pero en América Latina específicamente hay 2 elementos que me parecen pueden resaltar y explicar de alguna u otra manera este cambio de política. Número uno es la crisis por la cual está atravesando Venezuela. Venezuela tiene una crisis económica muy grande. Hablamos de una caída de su PIB muy importante, que va más del 6%. Hablamos también de la caída de los precios del petróleo, que eso de alguna u otra manera apoyaba al gobierno de Venezuela, específicamente a Maduro, a generar una estrategia de acercamiento con algunos países, UNASUR y Cuba específicamente, ¿no? Entonces Cuba, creo yo que desde una perspectiva preventiva ha buscado no quedarse aislada y evitar lo que pasó en la famosa época especial cuando cayó el periodo especial, cuando cayó el bloque comunista en la década de los 90. No quiere, porque no solamente existen los elementos económicos, sino también hay una presión política muy fuerte por parte de algunos observadores de derechos humanos. Y número 2 es algún factor que nos guste o no, es la presencia de China en América Latina. China ha tenido una aproximación muy importante con algunos países de UNASUR, específicamente con Brasil.
Brasil, está teniendo una política muy agresiva con Ecuador, con Bolivia. La visita de la presidenta argentina a Rusia, digo, en este contexto, ¿no? Sí, sí, hay una generación de alianzas políticas, no necesariamente económicas, pero políticas que esto hacen que los líderes, tanto los líderes cubanos como el propio Obama, tengan una política muy pragmática, dejándonos a un lado del cascarón de la Guerra Fría y generar una política muy directa con La Habana, ¿no? Gracias. Sí, justamente tú mencionabas esto de la doctrina Obama y Javier te hacía una pregunta que muchos se hacen de decir por qué si Obama está en su segundo mandato, digamos, este tipo de acciones se podían haber hecho en otro momento o más al inicio, y parece que ahora, digamos, a punto de terminar su segundo mandato, ahora sí que ya sin nada que perder, Obama está siendo mucho más agresivo, sobre todo en política internacional, como lo comentabas tú, y específicamente el tema de la reanudación de las relaciones con Cuba tiene un apoyo, digamos, en la ciudadanía, es decir, más del 60%. Estaba yo viendo una encuesta de Pew Research, digamos, es un 63% que aprueba el restablecimiento de las relaciones, hay un 66% que aprueba el fin del embargo como tal. Y hacia allá va mi pregunta. Obama puede hacer una serie de acciones ejecutivas como restablecer relaciones, abrir embajada, el tema de los bancos, el tema de los viajes y demás. Claro. Pero hay dos que dependen del Congreso en donde no las tiene todo consigo, que es el fin del embargo y el fin de la ley Helms-Burton, ¿no? que también viene de ya hace por lo menos un par de décadas. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Tienes idea de cómo va a jugar esto? Bueno, es complicado, muy complicado, porque en materia legislativa sabemos que no solamente está el tema del embargo, hay otra gran problemática que es la ley ejecutiva sobre el tema de los Dreamers y DACA, y etcétera, ¿no? Yo creo que Obama está jugando a los elementos importantes de la diversificación y la pulverización de los problemas en política exterior. ¿Por qué? Porque puede negociar. Si no sale el tema de Cuba, va a salir otro tema. Hay que recordar que el Congreso norteamericano está en manos de los republicanos y eso le da cabida a Obama, le da un abanico para poder negociar políticamente en varios frentes. Si no ceden en la Cámara los republicanos en el tema de Cuba, seguramente lo podrán hacer en otros temas. Hay otro tema muy espinoso y eso se le va a quedar en la agenda a Hillary Clinton si es que esta es la candidata, ¿no? Por lo tanto, se están llevando a otros frentes de batalla los grandes temas en política internacional que le puede dar margen de maniobra en la negociación política al presidente Obama. Sí. El continente americano ha estado distanciado de Cuba todo este tiempo, en gran medida siguiendo los pasos de Estados Unidos. ¿Qué más debe hacerse para reintegrar a Cuba a la comunidad latinoamericana? ¿En qué se falló y qué debe hacerse? Mira, número uno es generar una política uniforme en América Latina. Hay que recordar que en la región se han gestado dos grandes proyectos de integración en los últimos años. Número uno, tenemos el tema de Mercosur, con su aliado político, su brazo político UNASUR, que tiene un sistema de integración económica muy particular, muy específico y donde las tendencias políticas son centro-izquierda. Tenemos por otro lado algo que se ha creado hace 2 años, que es la Alianza del Pacífico, que curiosamente los países de la Alianza del Pacífico tienen una relación estupenda con Estados Unidos, casi todos de ellos tienen una relación muy buena, tienen tratados de libre comercio. Entonces, estamos encontrándonos en un punto de quiebre en donde tendremos que decidir si queremos realmente generar un proceso de integración global, hacia dónde nos vamos a dirigir. En este momento es difícil. Cuba, ¿dónde quedaría? Cuba es el híbrido. Cuba está jugando, se ha manifestado a favor de UNASUR, políticamente o ideológicamente comulga más con ellos, pero en temas económicos tiene una gran urgencia, en donde la inversión, en donde o tener acceso a algunos mercados preferenciales es una constante en la política económica cubana. Por lo tanto, los cubanos tienen que moverse con mucho cuidado si no quieren tener un problema de esa razón de mercados o presiones políticas de algunos países, en este caso los de la Alianza del Pacífico. Muy bien, vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos. Estamos tratando el tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Está con nosotros el doctor Adolfo Laborde Carranco, investigador de la UNAM y visitante de la Universidad de Illinois. Luis Carlos.
¿Cuáles son los siguientes pasos en los próximos meses o años para esta política de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Número uno es formalizar el flujo comercial. Sabemos que hay una gran cantidad de empresas que triangulan. Esto se tiene que formalizar a través de algunos acuerdos, a través del libre paso de personas que ya se permite, ya hay una flexibilidad de visas. Pero entonces, primero es el tema comercial. El tema comercial, eso ¿Qué es... quiere decir? Que se normalice, que haya amplia abertura de fronteras para Por este supuesto, tema. y esto tiene que ver íntimamente con el embargo. Si hay... Dime una cosa, ¿hoy circulan mercancías entre ambos países de manera triangulada o cómo es? Sí, hay una gran cantidad de empresas de terceros países que de alguna manera u otra generan el comercio informal. Pero de forma directa no hay ni un solo producto que se pueda intercambiar hoy. No se puede por el embargo. Sin embargo, se hace a través de terceros, de comercializadoras. Entonces la cuestión es formalizar, aunque el embargo depende del Congreso. Sí. Segundo tema es el de las personas. El de las personas y ahí quitar las cuotas de las remesas. Las remesas han jugado un papel muy importante en la comunidad cubana en Estados Unidos, pero tienen cuotas. Ahora se tiene que eliminar eso para que no haya un control y posteriormente generar la libre circulación. La libre circulación entre ambos países. Hoy no es posible como estadounidense viajar a Cuba de forma directa. Se ha flexibilizado y se va a flexibilizar más todavía. Ok. Envío de remesas. Envío de remesas es el tercero. Es el tercero. Y finalmente, bueno, ya llevar la relación política a otro nivel. ¿Qué es otro nivel? A nivel diplomático formal. Restablecer formalmente la relación. Abrir una embajada de Washington en La Habana. Sí, que tiene una oficina de representación o defensa de los intereses, pero eso no significa que la relación tenga una relación fluida. ¿Y todo este proceso cuánto tiempo puede llevar? Bueno, si sale en este periodo el tema del bloqueo, pues puede ser, estaremos hablando de diciembre del próximo año, un proceso regular de la flexibilización de la relación entre los dos países. Yo lo veo difícil, yo creo que el tema se lo van a heredar a la siguiente administración y entonces estaremos hablando de una reconsideración de la relación económica del bloqueo específicamente enero, febrero del próximo año. Y dime una cosa, para que esto camine requerimos dos cosas. Uno es qué dice la opinión pública en Estados Unidos y dos, qué dicen los posibles candidatos en 2016. ¿Cómo está la opinión pública y los posibles candidatos en este tema? Ya lo comentaron, hay un porcentaje importante, 60%. En el tema de los candidatos republicanos, en este caso, los tres que han mostrado o han dicho que quieren ser, tienen ascendencia latina, uno de ellos cubana. Bueno, ahí tendríamos que ver la correlación de fuerzas, porque muchos de ellos basan su potencial con el voto duro cubano o hispano, que son conservadores. ¿Pero quién dice qué? Bueno, Ted Cruz es uno de ellos que dice no. Dice no. Okay. Esos son duros. Sí. ¿Quién más? Marco Rubio es muy duro también en el tema de Cuba. Y Bush, que no se ha manifestado. Cruz dice no también. Por supuesto. ¿Y Bush qué dice? No se ha manifestado. ¿Tú qué crees que va a decir? No, Bush va a tener una postura flexible, no va a querer comprometer porque no tiene intereses muy directos. A pesar de que fue gobernador de la Florida, no creo que quiera tener un enfrentamiento directo con ese grupo duro cubano, ¿no? Por lo tanto, se ha mostrado una postura muy flexible, muy conservadora hasta este momento, porque todavía no lo tenemos en campaña directa. ¿Y Hillary Clinton? Hillary Clinton tendrá la disyuntiva de seguir apoyando el capital político que le deje Obama. Hay elementos contradictorios en esta herencia que le pueden quitar o le pueden restar puntos en el Partido Demócrata. ¿Pero qué crees que vaya a decir él finalmente? Finalmente, yo creo que apoyará de alguna medida, pero le dará cabida a otros problemas de mucho más urgencia, como el tema migratorio. Porque esto está íntimamente relacionado con el voto hispano en las próximas elecciones. Nada más quería hacer un apunte brevísimo. Hay una encuesta también sobre los descendientes de cubanos, los que están exiliados en Florida, y ahí hay un cambio generacional muy importante, porque la gente mayor, es decir, los que directamente huyeron o salieron de Cuba hacia Estados Unidos, se oponen, ¿no? Y están con este voto duro, con este republicano, digamos, ¿no? Más radical. Pero las generaciones nuevas, digamos, ya de cubanoamericanos, están a favor del restablecimiento de las relaciones. Hay un tema. Quiero abonar a lo que tú estás comentando, muy bien, muy pertinente.
estas generaciones de cubanos de segunda o tercera generación ya no están en Miami, muchos de ellos. Han buscado, es una diáspora interna, una migración interna de Estados Unidos buscando una mayor condición de vida, ¿no? Exactamente. Yo quisiera compartir algunas reflexiones con ustedes a propósito del papel de América Latina en este proceso. Evidentemente, el inicio de las negociaciones también atrae al proceso de pacificación en Colombia. Claro. Recordaremos que las mesas de negociación comenzaron en Oslo y ahora se desplazaron a La Habana, precisamente. Sí. Por un lado. Y por el otro lado también, que me parece muy interesante observar, que en la negociación secreta ningún país latinoamericano estuvo. A mí me parece de manera inexplicable Canadá, Estados Unidos, lógicamente, por ser una de las partes interesadas, Cuba y el Vaticano. No encontramos ni cuanto menos la diplomacia mexicana estuvo participando. Entonces percibo ahí un tratamiento un tanto a modo para Cuba, pretendiendo de alguna manera establecer un vínculo. Lo escuchamos en la cápsula introductoria, cómo hablaba Raúl Castro dándole las gracias al Papa Francisco de manera muy explícita, y todo el espectáculo diplomático que generaba el apretón de manos entre los dos presidentes, el de Cuba y Estados Unidos. ¿A qué se debe? Yo tengo algunas hipótesis, ¿no? Claro. Visto ser un especialista, pero tengo algunas hipótesis de por qué esta marginación diplomática de América Latina, pero en cambio todos los efectos que va a traer sobre América Latina este proceso, ¿no? Mira, es una negociación, si lo queremos poner así, es una negociación con un país latinoamericano o caribeño fuera de un contexto caribeño. ¿Por qué? Hace algunos años México había fungido como un país bisagra. Hay mitos en donde la interlocución política a través del gobierno mexicano con Estados Unidos era una constante. Hay libros que hablan de eso, ¿no? Castañeda ha escrito muchísimo de eso, ¿no? El amor-odio de los mexicanos con los cubanos. No sé hasta qué punto esto sea verdad. Lo que sí te puedo decir es que México hace 12 años dejó de ser un interlocutor con La Habana. ¿Por qué? Bueno, pues muy bien lo sabemos, ha habido un cambio en la política exterior, con el propio Castañeda se rompieron las bases y los fundamentos de la política, de no meterse en broncas que no son nuestras, ¿no? El tema de derechos humanos les dolió mucho a los cubanos, el esforzarse para que México tuviera una posición neutral o no apoyar este tipo de demandas en el seno de Naciones Unidas, les molestó muchísimo, y eso desencadenó de una u otra manera un impasse en la relación política con México, ¿no? Que por muchos años fue de mucho respeto. México intervino, México colaboraba, de hecho tuvimos un rompimiento casi con ellos, tuvimos crisis por declaraciones de propio Castañeda en el 2003, me parece. Se enfriaron mucho las relaciones. Y bueno, ahora se está tratando de arreglar esta relación. Vimos que recientemente México condonó una deuda de $500 millones aproximadamente, Banco del Comercio Exterior, ahora ProMéxico, creo que se lo están dando, para mandar una muestra. Sin embargo, no ha tenido éxito, no hemos sido interlocutores y por supuesto la negociación que se está dando nunca pasó por Tlatelolco o por el centro histórico que ahora está ahí la Cancillería, ¿no? Y este tema sí me parece que definirá la agenda georregional para los próximos años, ¿no? Sí, no, sin duda. Y además, a ver, la pregunta, digamos, como académico, el tema de derechos humanos, de proceso democrático en la isla, evidentemente no se tocó ahora en este apretón de manos y en este restablecimiento de relaciones oficiales. ¿Tú crees que el tema salga dentro del Congreso americano, por ejemplo, de que condicionen entonces el levantamiento del embargo, etcétera, a que haya algún tipo de exigencias de democratización o aceleración, ¿no? Digamos, de los procesos democráticos en la isla, de compromisos en derechos humanos, etcétera? No, me parece que sí, tiene que estar aunado con el tema de las libertades políticas y el sistema de partidos. Tiene que haber una profunda reforma en temas de democracia de Cuba, y eso va de la mano con el tema de los derechos humanos. Los cubanos están totalmente en contra de esa vía, sin embargo, no la han quitado de la agenda, ¿no? Está en el último punto, si hay 5 puntos, es el 5.º punto a abordar, pero están conscientes de que tiene que haber un cambio. Y eso le da mucho capital político a los disidentes y también a los que no están de acuerdo con el sistema, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a nuestro segundo corte. Estamos analizando las relaciones Cuba-Estados Unidos. No se vaya.
bien, estamos aquí con Adolfo Laborde analizando los temas que tienen que ver con el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Pepe Ureña. En el entretiempo hablábamos del voto hispano. ¿Cuánto influirá esta decisión en el voto hispano en las próximas elecciones en Estados Unidos? Y la otra parte, también hablábamos de México. ¿Se ha recuperado ya esa relación política que se tenía con Cuba? Bueno, en temas de la recuperación de la agenda política y la relación diplomática con Cuba, estamos en proceso. La solución de los daños, si es que hubieron daños dentro de nuestra perspectiva del cambio o el giro de la política exterior, fue durísimo. Para algunos líderes cubanos fue una traición, en donde México, como lo comenté hace un momento, estábamos caminando juntos en algunos temas, había un respeto mutuo. México no había tenido una política tan injerencista, si lo queremos ver así. Estamos en camino, hay una interlocución política, hay una relación fluida, ¿no? México quiere tener una presencia económica. El tema de la donación de los 500, si le podemos llamar que es una donación, $500 millones, es un gesto que quiere comenzar nuevamente el diálogo político de alto nivel, ¿no? Y convertir a México en un interlocutor no solamente con Cuba, sino con algunos países que tienen una relación íntima con ellos, ¿no? En el caso del Caribe, en el caso de Sudamérica. El tema electoral es una muy buena pregunta, lo comentábamos, me parece que hay dos grandes debates dentro de la agenda política, tomando en cuenta los hispanos en Estados Unidos. ¿Qué pesa más? El voto duro de los cubanos disidentes, que de alguna u otra manera van a estar muy enojados si esto es apoyado por los republicanos, o bien el tema del voto de los mexicanos o los hispanos de ascendencia mexicana, si Obama está jugando con estas dos tendencias, ¿no? Si el tema cubano se deja a un lado y le da prioridad al tema de la acción ejecutiva y sale favorable esto, lógicamente esto en términos proporcionales va a tener un impacto mayor que el tema de los cubanos, porque nos guste o no, porcentualmente hablando, los mexicanos de ascendencia mexicana tienen un mayor porcentual en términos de representación que los propios cubanos. Según el Pew Center, ¿sí? Precisamente de cada 10 latinos, 8 son de origen mexicano. Sí. Entonces, eso nos da una idea del volumen de volviendo al tema, ahora sí. México-Cuba. Tu opinión. ¿Te parece correcto que México durante el gobierno de Fox haya pretendido una política de más énfasis en los derechos humanos y de reclamos a esa ausencia? ¿O te gusta más la posición neutra, muchos dicen resbaladiza, del gobierno mexicano? No, yo creo que México tiene que estar en los grandes temas. México debe de estar siendo congruente en los temas de derechos humanos específicamente. Debe haber un reflejo en la política interna, debe de haber, dicen que la mejor política exterior es una continuación de la política interna. Hay ciertas incongruencias en ese tema, ¿no? Yo estoy a favor de que se defiendan los grandes temas, esos temas de la agenda internacional que no se trata de partido, no se trata de color de un país, sin embargo son elementos humanos, elementos de la naturaleza. Entonces, ¿no te gusta la posición mexicana actual? Como supongo me gustaría ser un poco más, que la diplomacia mexicana fuera un poco más proactiva, defendiendo y llevando a la mesa de discusión esos temas. Sin embargo... ¿No te gusta tampoco entonces la posición mexicana frente a Venezuela, que ha sido de omisión para muchos? Es una política muy cuidadosa, en donde se busca restablecer la confianza entre ambos países perdida, y donde hemos agotado una infinidad de esfuerzos diplomáticos para restablecer y seguir teniendo algún tipo de interlocución con algunos países de América Latina, ¿no? Hay un tema que el día del anuncio de los dos presidentes fue muy sugerente, que yo he seguido detalladamente este tema. El presidente Barack Obama anunció el inicio de unas negociaciones para las aguas limítrofes en el Golfo de México. En el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Senadores, está la propuesta de cambiar el nombre al Golfo de México por Golfo de las Américas. Es decir, será muy progresista Obama, pero no deja de tener esta propensión injerencista, sobre todo en el caso de México. Las aguas limítrofes es para la Constitución mexicana, es territorio nacional, claro, ¿no? Sí. Entonces, esta idea de que en la diplomacia también subyacen estos acuerdos geoestratégicos, porque obviamente lo que está en juego son yacimientos en aguas profundas de gas y de petróleo, así como rutas comerciales. Me parece que también es algo que no debemos de quitar de
ahora sí que de la mesa cuadrada de análisis, porque es un aspecto crítico, ¿no? Sí. No, por supuesto, el Golfo de México tiene una serie de oportunidades en términos de explotación de recursos naturales. Muchos de ellos ya están delimitados. Hay una infinidad de pozos que se están explorando, del lado norteamericano, por supuesto, y se ha demostrado que en Cuba hay petróleo, ¿no? Lo que no tiene es la inversión. Los chinos han querido entrar, sin embargo, Brasil mismo ha querido entrar. Sin embargo, como sabemos, la tecnología para la exploración de aguas profundas todavía no es lo suficientemente buena en este país. Y necesitan la inversión. Necesitan la inversión no solamente ahí, sino también en el sector turismo. El sector turístico dominado por los españoles ha presentado cierto cansancio. Por lo tanto, los cubanos están buscando una renovación en este tema. ¿Qué va a ser un tema para México? Perdón, Verónica. No, desde luego. Yo creo que además de justamente de los temas comerciales y que pueden ser una vía para que haya, o sea, la apertura comercial como factor de que, digamos, las cosas se muevan en una isla que ha estado prácticamente pues aislada, ¿no? Totalmente, no solo por agua, sino por, ¿no? Ideológicamente, de noticias del exterior inclusive, ¿no? De telecomunicaciones, etcétera. Y yo creo que aquí el principal beneficiario que habría que tener en consideración es justamente el pueblo de Cuba, que ha sido el más castigado. El ánimo en la isla, Leonardo Padura, el espléndido escritor que está digamos que se quedó siempre en Cuba, decía que este anuncio había sido como despertar de una interminable pesadilla, pero que al mismo tiempo el pueblo en Cuba, pues digamos que se movía un poquito entre la esperanza y la incertidumbre, porque no saben exactamente a ellos en qué los va a beneficiar o qué tan pronto o qué es lo que se les avecina, ¿no? Después de tanto tiempo. Yo creo que no hay que perder de vista, ¿no? En todo caso, que es la población. Sí, al final de cuentas, yo creo que la preocupación genuina es elevar los niveles de bienestar, a pesar de que tienen muy buenos niveles educativos, en salud, pero hay carencias económicas, muchas de ellas explicadas por algunos especialistas gracias al bloqueo, otros por el mal manejo económico que también tiene que ver. Sin embargo, me parece que, como bien comentas, que la población es la que debería de tener las mejores oportunidades, ¿no? Empleos, mejores oportunidades para irse a otro país si quieren o quedarse en Cuba, ¿no? Sí, para México el tema del turismo y la migración va a ser un tema al que nos tenemos que preparar ya. Debemos tener, yo creo que una agenda, plan Z, ¿no? Para poder generar las estrategias de los flujos. Hay que recordar que a México tradicionalmente vienen muchos canadienses, muchos norteamericanos y quizá cuando se abran estos paraísos está Canadá participando en las negociaciones, ¿no? Claro. Oye, hablan de turismo e inmigración, pero también la parte económica. Hace rato hablaban del Golfo de México. ¿Crees que el replanteamiento que hace Obama ponga en riesgo la riqueza petrolera del Golfo de México, a la cual se le ha apostado gran parte de la reforma energética? Bueno, están bien delimitados los límites. Yo creo que ahí lo que tendríamos que ver es, como dicen, si no están ellos haciendo trampa, ¿no? Se hablaba de ahí, el efecto Popote. Hay que ver si realmente no hay... La famosa Isla Bermejo. Sí, todo ese tipo de historias urbanas, que yo creo que son más historias urbanas que realidad. Pero sin embargo, es cierto, nos hemos atrasado, llevamos algunos años de rezago en temas energéticos, en temas de infraestructura, en temas de innovación, que quizá nos pongan un poco atrás, ¿no? Comparando con Estados Unidos. Muy bien. Pues yo creo que sobre este tema, insisto, hay que recordarle al auditorio, por ejemplo, que el Granma, ¿no? Que así se llama el órgano oficial del Partido Comunista Cubano, fue una pequeña embarcación que zarpó de Tuxpan, Veracruz, a bordo con más de 80 guerrilleros, entre ellos los hermanos Castro y el propio Ernesto Guevara, para que se adiestraron en esta zona de Veracruz, y que bueno, le sirvió para irse acercando a las condiciones de lucha en la Sierra Maestra. Bien, hemos llegado al final, Luis Carlos, nos quedan unos 30 segundos. Pues gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien.